Estimados alumnos, he visto algunas preguntas sobre el análisis vertical y el horizontal. Me permito compartirles algunos comentarios. En el análisis vertical vamos a considerar como base o como 100% o el denominador el total de activos en el caso de balance general y en el caso del estado de resultados las ventas netas o los ingresos netos. ¿Cómo se realiza? Básicamente sería dividir cada una de las cuentas entre el total de activos. Podemos fijar esta celda, si se fijan, con F4 o con un signo de pesos antes de la letra y antes del número, y ya queda fija. Seleccionamos formato de porcentaje. Si yo corro, por ejemplo, esta cuenta para acá y me aparece 100%, ¿por qué? Porque se divide esta cuenta entre ella misma. Si yo corro esta, ya que fijé la celda, si se fijan, ya fijé la celda. Cuando recorro esta fórmula, todas las cuentas se van a dividir entre total de activo, incluyendo las de pasivo. ¿Por qué? Porque en la sección de pasivo sería dividir entre pasivo más capital, que es igual al total de activos, si se acuerdan. Entonces, si se fijan, si doy doble clic, me aparece que todas están dividiendo entre el total de activos. Hago lo mismo para el vertical, pero no puedo copiar y pegar esta celda. Miren, si la copio y la pego, ¿qué pasa? Que me divide entre esta. Puedo jalarla aquí, o bien voy a poner esto acá. Bueno, aquí como recogí la celda, pero nada más dividir todas las cuentas entre esta misma y fijar el denominador con F4 o poniendo un signo de pesos antes de la letra y antes del número. Aquí así se fija una celda. Cuando yo pongo este signo le estoy diciendo a Excel que si yo recorro la fórmula, esa celda permanezca fija. Si se fijan, aparece siempre el denominador F11. Igual recorro la fórmula o corro la fórmula y ya tengo el análisis vertical. ¿Qué me dice este análisis de vertical? Me dice qué peso tiene cada una de las cuentas conforme al total de activos. Si quiero tener una visión más clara de cómo se conforma, puedo hacer un formato condicional, data bars, y escojo un color y me va a decir, formato condicional igual, data bars, un color, y me va a decir qué datos de la columna que le puso el formato condicional tienen el mayor peso o son mayores de todos. Entonces puedo ver, por ejemplo, que del total de activos, el 69% son activos fijos, entonces el 31% son activos circulantes. Puedo ver que el activo no circulante ha permanecido bastante constante. Aquí es un poquito diferente por las decimales. A ver, está bueno, está muy constante porque es relativo al total de activos. Veo que es muy constante, que a lo mejor la empresa no realizó inversiones en activo fijo o activo no circulante, así inversiones importantes. Puedo ver también que la maquinaria y el equipo permanece bastante constante. Puedo ver que, por ejemplo, quiero buscar los clientes, realicé un poco de cobranza. Mi activo sigue siendo la tercera parte del total de activos. Mi efectivo se incrementó, o sea, antes era un 8%, ahora son 10%. Por ejemplo, ¿qué más puedo ver así? Esa es una vista muy rápida de la información que pueden percibir, que los pasivos totales antes eran el 70%, ahora son un 67%. Puedo ver que disminuyeron un poco mis proveedores. Puedo ver que el capital contable se incrementó en un 3%. Puedo ir viendo si puedo ver cómo se comportan mis cuentas en relación con el total de activos. En el caso del estado de resultados va a ser cada una de las cuentas entre las ventas netas o los ingresos netos. Igual fijo la celda. Aquí me va a aparecer 100%, por ejemplo. 0%. Y recorro la información. Entonces aquí también hago lo mismo. Cada una de las cuentas entre las ventas netas o el total de ingresos. Igual fijo la celda con F4 o bien poniendo un signo de pesos antes de la letra y antes del número, y ya puedo recorrer mi fórmula.
igual me va diciendo que básicamente no ha variado mucho la forma en la que están los ingresos, que el costo de venta tengo una eficiencia, porque antes mi costo de venta era el 85% de mis ingresos y ahora es el 81%. Tengo una mayor utilidad, tengo los gastos generales disminuyeron un 1% que en proporción al total de ingresos, y así puedo ver cada una de las cuentas cómo se conforman. Para el análisis horizontal, ¿qué es lo que yo debo hacer? Debo comparar qué tanto creció 2015 conforme al 2014. Entonces, puedo dividir este entre este, pero quiero el signo. Entonces, voy a hacer el periodo actual menos el periodo anterior. Pongo un paréntesis para decirle a Excel que primero haga esta resta y luego lo divido todo entre el periodo anterior. Y me va a dar el porcentaje que creció. ¿Qué quiere decir este 11%? Que mis activos totales crecieron un 11% del 2014 al 2015. Ya que tengo esto, aquí no fijo ninguna celda. ¿Por qué? Porque voy a recorrer esta fórmula para analizar cómo se comportó cada renglón. Voy a recorrer esta fórmula y la voy a recorrer todo. Ya luego borramos al final los datos o los estados financieros que no queramos analizar. Yo aquí, para fines prácticos, voy a recorrerla toda. Entonces, donde tiene un 0, me va a aparecer este dato, pero lo borro porque aquí no hay información. Entonces puedo ver cómo cambió de un periodo al otro. Puedo ver que los clientes disminuyeron de un periodo al otro el 11%. ¿Qué quiere decir? Que cobré, que realicé cobranza. Puedo ver que los inventarios crecieron, quiere decir que tengo un poco más de mercancías. Crecieron también otros activos circulantes, los pagos anticipados. ¿Qué es un pago anticipado? Lo que yo le pagué a mis proveedores. Puedo ver que las inversiones crecieron en un 120%, que yo invertí a lo mejor en otra empresa o en una asociada o en una empresa del grupo en el que yo estoy. Los inmuebles crecieron un 14%, aquí disminuyeron 30% las construcciones en proceso. Puedo ir viendo cada uno de los renglones para ver cómo ha cambiado. Voy a ir borrando lo mismo. Bueno, aquí ya ustedes borran en la empresa que les corresponde, pero lo mismo hacemos para el estado de resultados. Vemos que mis ingresos crecieron un 8% y vemos que otros ingresos, otros gastos crecieron un 309%. Aquí sería cuestión de ver las notas financieras del reporte para ver a qué se deben. Vemos que el costo de venta se incrementó un 4% en comparación con el periodo anterior, pero aún así mi utilidad bruta creció un 33%, que quiere decir que el crecimiento en los ingresos fue mayor que el crecimiento en el costo de ventas, que el incremento, si se fijan. Por eso es esta diferencia. Podemos ver, por ejemplo, al final en la utilidad neta, podemos ver que decreció un 5%, aún a pesar de que mis ingresos crecieron un 8%. Mi utilidad mi utilidad neta no creció tanto como mis ingresos, sino que decreció o disminuyó un 5%. Esto fue del 2014 al 2015. Si se fijan, estoy comparando años completos contra años completos para que pueda ser comparable la información. No puedo comparar un trimestre solo, individual, contra un año porque no es información comparable. Si voy a realizar una comparación de datos trimestrales, debe ser un trimestre y el mismo trimestre del periodo anterior, por ejemplo, el trimestre enero-marzo del 2015 contra enero-marzo del 2014, para que si hay estacionalidad en los datos, por ejemplo, para las ventas de diciembre y cosas así, para que puedan ser comparables los datos de la información. Espero que este comentario les sea de utilidad. Saludos.